Presidente Andrés Manuel López Obrador, y habrá pues una concentración ahí por la tarde para que tome precauciones. Y continuamos también con la cobertura de la convención bancaria, en donde Jaime Núñez pues nos tiene esta entrevista con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Veamos qué fue lo que le dijo. Y hoy es un privilegio para nosotros poder platicar con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien está aquí con nosotros. Subsecretario, primero gracias por estos minutos. Qué agenda, ¿no? Sí, bastante intensa, muy movida. Muchas gracias. Subsecretario, ayer en la inauguración, en los espacios donde ustedes como autoridades hablan y le hablan al sector financiero, sacan datos muy interesantes de lo que está pasando en México y de lo que está sucediendo en relación al mundo, al sistema financiero, ya que sí hay preocupación por lo que está ocurriendo, pero las cosas están bien en México. Sí, las cosas están muy bien. Los grandes inversionistas, los grandes fondos y otros países están distinguiendo a México. México tiene solidez en las finanzas públicas, pero también tiene estabilidad macroeconómica, estabilidad política, estabilidad social. Y esto está generando a que pareciera que México como economía emergente se distingue bastante del resto de otras economías emergentes. De hecho, que el tipo de cambio, digamos, se mantenga estable o de alguna manera fuerte o apreciándose comparado con otras monedas emergentes que se han depreciado ante eventos de volatilidad, un poco ya empieza a generar esta sensación de que México tiene fundamentales económicos sólidos, muy fuertes, y se empieza a distinguir. Y al mismo tiempo también creo que la tendencia de relocalización de empresas, en donde probablemente México va a ser el mayor beneficiario, también hace que otros países y otros especialistas e inversionistas volteen a ver a México. Y la percepción ahora creo que es muchísimo más positiva que hace 6, 8 meses cuando elaboramos los criterios macroeconómicos y el marco macrofiscal. ¿Cómo lidiar con todo lo que sabemos que esa es una parte que le toca mucho al Banco de México? Ustedes están haciendo su parte con el PASIC y la renovación de este programa. ¿Qué hacer en el tema de inflación, subsecretario? La inflación tiene... El fenómeno inflacionario que estamos viviendo actualmente, yo creo que hay que ponerlo en contexto, es un fenómeno inflacionario que empezó de forma global, ¿no? Con incrementos muy acelerados en los alimentos, en los energéticos, pero sobre todo mucho incremento en lo que son costos de transporte marítimo y otros costos asociados a las cadenas de producción. Y esto llevó obviamente a que algunos precios se incrementaron. La mayor parte de la primera fase de inflación que hemos estado viviendo en este nuevo ciclo fue inflación de costos. Pero ¿qué estamos viendo actualmente? Bueno, la misma recuperación de las economías, por ejemplo, sectores donde hay proximidad social como los servicios, ahora también están viéndose presionados no solamente por altos costos de alimentos, sino también por altos costos de mano de obra, escasez de mano de obra. Yo creo que el fenómeno inflacionario que se está viviendo no se puede atacar solamente desde la política monetaria, que usualmente tiene o actúa en la demanda global, en la demanda local, sino que lo tenemos que ver por el lado también de la oferta, y aquí es donde hace sentido, por ejemplo, el control del precio de la gasolina, que mantiene los costos bajos, las inversiones en infraestructura que se están realizando, la simplificación de procesos de importación. Es un poquito acompañar este esfuerzo de la política monetaria, y creo que la conjunción de política monetaria y política fiscal en este tipo de episodios es lo mejor que se puede ejecutar. En el marco de la convención bancaria, subsecretario, el día de ayer anunciaba y daba a conocer esto de la taxonomía. ¿Qué es? La taxonomía es un término que tomamos, y no lo tomé yo ni México, sino de manera mundial. Se ha tomado de la biología, ¿no? En la biología se usan las taxonomías para identificar, por ejemplo, las plantas o los animales. Y aquí este término lo hemos adoptado un poco porque lo que se busca es empezar a catalogar o a identificar los activos mexicanos que pueden ser catalogados como verdes, sostenibles o sociales. La taxonomía de México nos va a permitir identificar, por ejemplo, los bancos, cuánto financiamiento verde están dando, cuánto financiamiento social o cuánto financiamiento sostenible, y al mismo tiempo también nos va a permitir eventualmente identificar metas que quisiéramos lograr de movilización de recursos. Entonces la taxonomía va a ser una herramienta de política financiera sostenible, y solo quisiera decir, es innovadora por dos cosas. Número uno, es la primera que es sostenible, quiere decir que incluye criterios verdes y criterios sociales. Y es la primera taxonomía que incluye una taxonomía de equidad de género. No existe una taxonomía en el mundo así. Estamos platicando con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Subsecretario, durante su participación
Y en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió, como lo hizo cuando él entró a su gobierno, a no cambiar las reglas en el sistema financiero. Eso da tranquilidad y da certeza, ¿no? Un sector que sí es muy dinámico, que hay una ley fintech y que las cosas van caminando en ese sentido, ¿no? Hay crédito, hay acceso al crédito, es un sector sano en ese momento. México tiene uno de los sectores bancarios más capitalizados, muy robusto. Es muy sólido la situación en la que actualmente está nuestro sector bancario. De hecho, si comparamos con lo que se vivió en COVID, los indicadores de rentabilidad o de morosidad no se han deteriorado. Al contrario, el nivel de capitalización se ha casi duplicado, muy por encima de lo que se recomienda o de que establecen los límites de Basilea. Y yo creo que algo muy importante de tener un sector bancario tan sólido como el que tenemos en México es que tenemos una economía muy poco apalancada. El nivel de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto es muy bajo, pero también el nivel de deuda corporativa en México. Y eso quiere decir que hay espacio para usar el financiamiento obviamente para tratar de buscar un mayor crecimiento económico y un mayor crecimiento incluyente. Subsecretario, durante la participación del secretario Rogelio Ramírez de la O, el tema que tiene que ver con la relocalización, que es el término que se utiliza, que le gusta utilizar al secretario, e incluso no, el nearshoring es lo que mediáticamente hablamos. ¿Cómo aportará o de qué manera aportará la banca de desarrollo, Bancomext, Nafin, para el nearshoring? ¿Están pensando también en trabajar en ese sentido? No, por supuesto. Yo creo que aprovechar la tendencia de relocalización de empresas no es una tendencia que nace en 2022 o 2023, de hecho ya viene de años antes. Y hay, yo creo, dos factores. Número uno, las inversiones en infraestructura que se están realizando en puertos, aeropuertos, pero sobre todo facilitación de comercio en las aduanas. Es importante y ahí, seguro la banca comercial va a poder proveer financiamiento a empresas que tengan que ver con logística marítima, por ejemplo, o este tipo de actividades de facilitación comercial. Pero también creo yo que en la medida en la que se vaya dando la relocalización de empresas, si lo pensamos como si fuera un epicentro, el epicentro va a ser Estados Unidos, va a ser el mayor atractor de inversión extranjera directa este año. Y si lo pensamos en círculos concéntricos, México va a ser el segundo beneficiario por la cercanía y las características de su mercado laboral. Y yo creo que lo que va a empezar a suceder es que vamos a ver oleadas de nearshoring o de relocalización. Si pensamos en la nueva inversión que va a realizar Tesla en Monterrey, es una empresa multinacional, ancla, se establece en una zona, pero también traen planeado, por ejemplo, traer proveedores con ellos. Se generan los clústeres, y se empiezan a generar clústeres, exactamente, los famosos enclaves industriales o manufactureros. Y esto es lo que creo que se va a venir realizando por oleadas. Y en estas cadenas de producción, en esta cadena de proveedurías, es donde obviamente la banca comercial tiene un rol importante para prestarle financiamiento, pero la banca de desarrollo también. Entonces, va a haber, hace poco el director de Nafin estableció ya un paquete de financiamiento por cerca de 600 millones de pesos para proveedores, pero también para las empresas que quieran financiar extensiones de sus parques industriales, etcétera. Subsecretario, el tema de Petróleos Mexicanos y el acompañamiento del gobierno para sus finanzas, ¿ahí qué se está haciendo? Se ha hecho mucho y no solamente, y se ha hecho durante los últimos 4 años. Esta es una de las administraciones que más ha apoyado a la empresa. Te puedo decir, en este momento hemos canalizado cerca de 35,000 millones de dólares en diversos apoyos a la empresa. Usualmente todo el mundo piensa que solamente se le puede apoyar a través de una capitalización. Y esa es una de las herramientas, claro. Pero hay otras herramientas que se pueden utilizar. Y de manera directa ya hemos canalizado 35,000 millones. Si tomamos, de hecho, medidas indirectas puede llegar a 45,000. Y yo lo que te quiero decir más bien es que tenemos un set de herramientas, tanto presupuestales como financieras, que podemos utilizar para seguir apoyando a Pemex. Pemex no ha dejado de pagar su deuda, no ha entrado en un default, ha sido bastante responsable y cumplido. Así seguirá siendo y nosotros lo seguiremos apoyando. Pues, subsecretario, siempre es un gusto poder platicar con usted. Algo que veamos en el horizonte, lo que resta para el 2023, estamos por terminar el primer trimestre. ¿Cómo ven los números? Los números los vemos bien todavía, aun cuando hay eventos de volatilidad, sobre todo con lo que vimos de la quiebra de bancos en Estados Unidos, fue muy focalizado. En Estados Unidos no es un riesgo sistémico y por lo tanto en México tampoco lo va a ser. México, su sector bancario no está expuesto a estos bancos ni a estos activos
Yo creo que va a haber eventos de volatilidad, pero la percepción de la economía mexicana sobre todo es más optimista que la que habíamos estado viendo hace 6 o 8 meses. La creación de empleos, momentos históricos, la recaudación también importante, sí, ¿no? Sobre todo, ahora que lo puntualizas, la creación de empleos es histórica en México. Se está alcanzando un nivel de empleo ya superior al que teníamos a la prepandemia y niveles históricos máximos, pero también de niveles mínimos de desempleo. Esto es muy importante, el presidente lo va a decir en su informe. México tiene actualmente uno de los menores niveles de desempleo en muchísimos años. Entonces esto creo que va a ser muy importante porque ya se refleja el producto de reformas del mercado laboral que se hicieron entre el 2019 y 2021. Pues interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre. Subsecretario, gracias por estos minutos. Al contrario. Mucho éxito. Muchísimas gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias. Es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en este espacio informativo. Vamos a la pausa comercial. Regresamos juntos. Es muy breve.